O sea, ya, insisto, son muy pocos los que le siguen dando bola a esa parte que es muy teórica, sino que vamos todos a trabajar con planilla de cálculo y listo. Perfecto, ¿Sí? profe. Así No que sé a la si, hora... Sí, si después tenía Yo otra le duda, creo, o no sé si le quiere decir a mí primero. No hay problema, capaz que la misma duda. a ver. a mí no me quedó claro la clase pasada lo del costo reducido. Y yo estaba leyendo en el libro, no sé si me está escuchando, cuando agrega una variable nueva, o sea, en vez de ser 2 ya son 3, lo utiliza el costo reducido, pero no lo entendí, la verdad, cómo lo hace en el libro y no me quedó claro la clase pasada. No sé si podría explicarlo de nuevo. Sí. Mira, por ejemplo, en el caso de los folletos, imagínate que haya otra empresa que le ofrece que reparta también los folletos de la tercera empresa. Entonces, acuérdense que los límites para el estudiante están definidos por el tiempo, digamos, la capacidad de distribución que tiene disponible y el tamaño de la bolsa. Entonces, aun cuando el tamaño de la bolsa no incida, la cantidad de su capacidad de distribución sí. Entonces, en los hechos, diría, ¿cuánto me pagás para que distribuya por ejemplo, los C de Compumundo? ¿Sí? Entonces, si le dicen 6, y les diría, mira, para que me convenga distribuir los tuyos, me tenés que pagar por lo menos 7 por cada uno. ¿Verdad? O sea, ahí va a aparecer el costo reducido diciendo cuánto debería ser el coeficiente económico para que esa variable tenga chance de entrar a la solución. Y por eso dice por lo menos 7. Y si me dice, mira, te pago 10 de una. Porque cuando va a hacer la solución, ¿sí? O sea, ya es obvio que si tiene uno con coeficiente 10, el otro con 7 y el otro con 5, es como obvio que va a preferir, como es una maximización, primero entregar todos a los que le pagan 10, ¿sí? Después el tiempo que le quede disponible va a seguir con los de 7 y si le queda algo disponible va a entregar los de 5. Pero para eso es el costo reducido. ¿Entendés? Cuando la variable no está en la solución, ¿cuál es el coeficiente económico con el que debería entrar para tener chance de ser básica? Y claro, cuando digo tener en este caso chance, sería el 7. El 7. Cuando digo tener chance es porque si entra con 7, a veces se da que igual no es conveniente, porque como quedan en las mismas condiciones, serían como soluciones alternativas. Entonces, capaz que te dice, con 7 igual no, pero con 7.001 seguro que entra la solución. Digo, entra como básica, ¿no? Ese es el sentido de los costos reducidos en el caso de esas variables no básicas. Y la otra es que, por ejemplo, si le pagasen 4, ¿sí? Entonces va a aparecer con un costo reducido, ese folleto C va a aparecer con un costo reducido, por ejemplo, 3.01, ¿sí? De modo tal que le dice que cuando le paguen 3.01, seguro que le va a convenir entregar folletos C, esos nuevos. Pero si insiste en entregar folletos C, entonces por cada uno de los que entregue va a tener un empeoramiento en el funcional de 3.01. Ah, bien. Esas son las dos acepciones. Del empeoramiento claro. Y bueno, cuando es minimización es al revés, había entendido. Exacto, por eso te digo, empeora. Si es una minimización, el funcional va a subir
y si es una maximización, el funcional va a bajar. O sea, siempre que aparezca el el costo reducido, digamos, en contra, por decirlo de alguna manera, que tenga un costo reducido, y yo insisto en que esa variable no básica actúe como básica, o sea, me dicen no te conviene entregar esos folletos, y yo insisto en entregar esos folletos, entonces mis posibilidades de ganar plata se van a ir reduciendo. Ahora, si fuese un costo, mis posibilidades de gastar se van a ver, digamos, afectadas gastando más todavía. ¿Sí? ¿Emilce? Gracias, profe. ¿Sí? Bien. Sí, me anda muy mal en internet. Pero sí ya quedó mucho más claro, porque si habla un poco acá de eso, entonces me quedó más claro. Bien. Bien. No sé si lo tengo. Eloísa. Otra, sobre las variables artificiales, más o menos estaba viendo el ejemplo que nosotros trabajamos en la tablita de soluciones básicas factibles, eran todos, digamos, variables de tipo slack, de holguras, porque, digamos, todas las restricciones eran menor o igual. En caso si hubiera tenido una restricción mayor o igual, esas variables pasan a llamarse artificiales, ¿verdad? Sí. Ya no decimos que es el slack. Mira, no debería, pero yo tengo la mala costumbre de que cada vez que esas variables auxiliares aparecen, yo siempre hablo de Slack. Y si las restricciones de menor, claro, pero porque es una mala costumbre mía, ¿entendés? Porque si no hay que pensar de qué es la restricción para, bueno, no sé. Pero igual se sobreentiende, digamos. Se sobreentiende qué es lo que sobra o lo que falta. Claro. O sea, diferencias entre el lado izquierdo y el lado derecho, yo le digo Slack. Slack positivas o negativas, punto. Pero es una mala costumbre. Debería decir holguras y artificiales. Sí, debería o Slack surplus en una de esas también. Por ejemplo. Pero... Y después tenía otra duda en la parte de, otra vez, de precio sombra, que cuando se hablaba de que si era positivo o negativo. Positivo se trabajaba cuando la restricción es menor o igual, que son los ejemplos que estuvimos viendo, ¿verdad? Sí, sí. Y negativo, entonces, por ende, quedaría cuando sea mayor o igual, cuando tengamos una restricción así. Pasa, no necesariamente. Claro. Pasa que cuando yo tengo una restricción de mayor o igual, acuérdate que estoy hablando de una exigencia. Entonces, en la medida que yo aumente las exigencias, indudablemente que o voy a gastar más o voy a ganar menos. Y esto, ¿por qué te digo esto? Porque en realidad el precio sombra me va a estar diciendo cuál es la variación en el funcional, o sea, cuál es el efecto que tiene ese valor en el funcional. Entonces, si fuese una restricción, por ejemplo, una exigencia en una minimización, entonces el precio sombra va a implicar un incremento. ¿Sí? Va a implicar que va a empeorar. Pero si yo bajo la exigencia, entonces voy a poder gastar menos. Digo, el precio sombra tiene que ver con el sentido, con el criterio de optimización. Claro. Entonces van a aparecer los precios y es muy frecuente que yo tenga funcionales de maximización o minimización con restricciones de mayor o igual y menor o igual mezcladas. ¿Sí? Entonces siempre tengo que ver cuál es digamos, tengo que interpretar cuál es el sentido de la desigualdad y cuál es el criterio de optimización y ahí recién puedo analizar eso, digamos. Sí. Yo lo escucho bien, profe, no sé si... Sí, no, pero ¿sabes qué? Me quedo sin cámara, cuestión que capaz que va mejor. ¿Ah? Capaz que sí. Capaz que sí. Bueno, así que eso es. Uno siempre, cuando va a hacer los análisis, tiene que considerar el sentido de digamos, la restricción y también el funcional.
si uno no hace ese doble cruce, ustedes acuérdense que estamos hablando de matrices. Entonces, cuando hablo de filas, implícitamente estoy hablando también de las columnas, digamos, de las columnas que están intersectando esas filas, ¿no? No es que un elemento sea independiente del resto, se mueve un elemento y se mueve todo el resto. Perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una preguntita respecto a, se me hizo la confusión entre precio sombra y precio dual, porque algunos autores como que dicen que son lo mismo, o que la relación es muy pequeña entre una y otra. El libro incluso habla como si fuesen dos cosas separadas. ¿Cuál es la relación entre una y otra? Pasa que en realidad es lo mismo. En algunos libros vos vas a encontrar como precios hundidos, Sí, inclusive, y precio relevante. Exactamente. Entonces, los precios hundidos tienen que ver con el precio sombra asociado a una restricción que es no limitante. Mientras que el relevante tiene que ver con precios sombra de restricciones que sí son limitantes. Digo, a ver, siempre voy a tener un costo de oportunidad. Nada más que ese costo de oportunidad va a depender de cuántos recursos tenga. Por ejemplo, si yo tengo que pedir un préstamo, capaz, por, no sé, 5.000 pesos, voy a tener una tasa de interés diferente que si pidiese ponerle 50.000, suponiendo que hay una relación lineal, ¿no? Lineal. Entonces, ¿cuál es el sentido? Que a medida que el recurso escasea, ese precio sombra va cambiando. No quiere decir que cuando el recurso no es escaso, no haya un precio sombra que cuando uno lo ve es cero, pero si tuviese que analizarlo, también va a tener un valor. Porque vos tenés tiempo para alquilar un salón, ¿sí? Mientras el salón está desocupado, no tenés reservas, no tenés nada, el precio ese, si yo lo tengo que ver como precio sombra nada más, me va a decir que es cero. Pero cuando vos veas en el sentido de cuánto es lo que estás dejando de ganar, cuando lo que estás dejando de percibir, ahí aparece ese concepto de precio hundido, ¿sí? O sea, no es que no es lo que podrías medir. Y ahí está la diferencia que hacen, ¿sí? Que cuando hablas de economía, entonces eso es muy evidente. Cuando hablas de producción, no es tan evidente, porque los estados en la producción son produciendo o sin producir, punto. Entonces, cuando no podés producir, es muy evidente cuál es el precio sombra. Dice, si no puedes producir porque te falta ese recurso. Entonces, cuando aparece ese recurso, comenzás a mejorar tu funcional. Ahora, en economía hay muchas posibilidades, muchas otras cosas que se están mirando y por eso es que hablan de esos precios hundidos. Pero el concepto es exactamente el mismo. Es la mejora que por cada unidad del recurso que dispongas. Muy bien. Por los cambios en los lados derechos. Eso así como regla, ¿no? Excelente. Sí. Otra pregunta es, bueno, de que también tiene que ver con lo que usted habló de costo hundido que tenía, sobre que acá en el libro dice textualmente que un costo hundido es aquel que no se ve afectado por la decisión tomada. Se incurrirá en él sin importar cuáles valores asuman la variable. Tiene una duda de que si es el mismo, o sea, el costo hundido
sin importar lo que ocurra luego. O sea, ¿es como un costo fijo, podríamos llamarle, o algo Es que semejante? no es un costo fijo. Nosotros ahora vamos a ver cuáles son los límites, o sea, cuáles son los límites en los cuales no se producen cambios de variables, cambios en los estados de las variables. Entonces, esos costos hundidos se identifican en los rangos en los que los estados de las variables no cambian. Ya vamos a ver ejemplos ahora. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? Profesora, Sí, yo tengo una duda, porque digamos, ahí como que me cuesta un poquito diferenciar muy bien para qué la estrategia de los precios sombra como costo reducido. Ajá. O sea, le entiendo bien al precio sombra, que, o sea, sirve, digamos, para poder incrementar funcional a los cambios que yo le haga a las restricciones. Pero lo que no puedo entender bien, ¿para qué yo usaría el costo reducido? Para la función objetivo, pero como qué estrategia me serviría a mí en una situación saber, digamos, sobre los costos reducidos. O sea, estamos hablando, O sea, lo que por Manuel ahí, si me va la propone idea, es no me puedo concretamente tratar de para qué razonar. usaría el costo reducido. Por ejemplo, volvamos ¿me están escuchando? Sí, Sí, profe. sí. Sí, profe. Sí, profe. Volvamos al caso de los folletos. Me serviría para aceptar o rechazar una propuesta de pago por parte por ejemplo, de alguien que trabajo. Vos estás trabajando ahora y te pagan 20.000 pesos por mes. Entonces, vos acuérdate que en tu funcional, ¿sí? En tu función objetivo, tus ingresos son 20.000 pesos. Y hay una variable que es el otro trabajo, que por ahora, como es a ver, vamos a ponerlo en valores. Entonces, te decía, vos vas a tener tu funcional, dice que querés maximizar, ¿qué cosa? Tus ingresos. Y esos ingresos están representados, por ejemplo, por 20.000 pesos por tu trabajo 1. Más, por ejemplo, viene el otro, un tercero, y te dice, mira, yo te ofrezco un trabajo 2 y te pagaría 15.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Emanuel. Y no sé, yo me quedé con los 20.000, si sería el trabajo. Bien. Pero además, ¿qué le podrías decir al que te ofrece el trabajo 2? ¿Cómo que más le podría decir? Claro, ¿le decís no directamente o le decís, mira, si vos me pagás más No, que porque 20.000 gano pesos, 5.000 pesos más, claro. pero le dirías, pero si vos me pagás más que 20.000 pesos, yo voy a considerar tu propuesta, ¿verdad? Claro, si me pagan más de 20.000 yo me quedo, claro. Si no, no. Exactamente, porque en esa solución T1 es igual a 1 y T2 es igual a 0. Y como T2 es igual a 0, entonces va a tener un costo reducido que es igual a ¿cuánto? 5.000, no sé. No, A sí. 5.000, o sea, a por lo menos 5.000. Cuando los dos, o sea, esta es la situación que se da. Entonces le diría, cuando vos me pagues por lo menos 20.000 pesos, ahí voy a considerar si me conviene. Ahora, si el costo reducido fuese 6.000, y le decís, mira, si me pagás 21.000, de una que te digo que sí. ¿Se entiende? Ah, claro. Sí, sí. O sea, esa es una de las alternativas. Otra de las alternativas, tengo un negocio, ¿sí? Y también quiero maximizar los ingresos por ventas. ¿Qué es lo que vendo? Por ejemplo,
vendo a 100 pesos cada producto A, más 50 pesos cada producto B, más y así, ¿sí? Entonces, si por ejemplo quiero hacer a ver, esta maximización, que son los precios de venta, tienen incluido el costo, ¿verdad? El costo de los productos. Entonces, yo a ese 100 lo podría traducir, lo podría representar como digamos, la ganancia que yo tengo. Si yo digo 100, entonces yo vendo a 100 y lo he comprado a 70, por ejemplo. ¿Sí? Eso es para A, más a al producto B lo vendo a 50 y lo compré a 32 o a 30, ¿sí? Para B y así sucesivamente. Por lo tanto, yo podría, por ejemplo, a la hora de hacer una liquidación, ustedes han escuchado de las liquidaciones por cierre, por ejemplo, o las liquidaciones por algo. Se vende el costo. Yo vería cuál es el costo para que ese producto sea rentable. Por ejemplo, yo voy a tener acá un costo reducido. Si me dicen, no, a ese ya deja de venderlo porque no te está dando ganancia, lo que acá yo tendría una maximización de ganancias, 50 menos 30, ¿sí? Entonces, me diría, deja de vender ese producto porque lo estás comprando caro, ¿sí? Entonces, el costo reducido, por ejemplo, me daría la posibilidad de decir, ¿a qué precio debería conseguir al producto B para que me sea rentable? Por ejemplo, ahora lo compras a 30, entonces la rentabilidad, la ganancia, no te da. Entonces me preguntaría, ¿a cuánto debería conseguir un proveedor que me venda, por ejemplo, a 25 pesos? Si me aparece ahí un 5 de costo reducido, me diría, cuando consigas un proveedor que te venda a 25 pesos o menos, ahí recién te va a convenir. O sea, que todo lo que tenga que ver con los coeficientes económicos, por ejemplo, conseguir cosas más baratas, aumentar el precio de venta, y todo lo que tenga que ver con con el coeficiente económico, con lo que representa el coeficiente económico, entonces esas decisiones me van a servir para tomar. ¿Se entiende? Sí, queda un poquito más claro. ¿Sí? Sí. Insisto, en este caso, para elegir un trabajo, en este caso, si considero los costos para entender a qué costo debería conseguir o para pedir un descuento, por ejemplo, le diga, mira, vos me estás vendiendo a 30, cuando me vendas a 25 o menos te voy a comprar, antes no. O sea, tienen realmente muchas utilidades. Entonces, siempre información para saber cuándo aceptar tomar una decisión o no, dependiendo de la... ¿Se ha entendido entonces para qué sirve el costo reducido? Sí. Sí. O sea, todos estos datos, toda la información que sale de los reportes de solución, me sirve para considerar a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, el costo reducido me va a decir, si se tratase de tiempo de máquina, el precio sombra, perdón, me va a decir cuál es el precio al que debería alquilar, por ejemplo, el tiempo de máquina excedente. ¿Sí? Capaz que yo ocupo las máquinas un solo turno, entonces el precio sombra de eso, a qué valor debería alquilarlo para que sea conveniente. O sea, todas las decisiones que uno va tomando con respecto a la ocupación de recursos,
a la definición de exigencias, a la incorporación de nuevos productos al catálogo, a la eliminación de productos del catálogo, todo eso, no sé, y digo, cuando hablo de incorporación o eliminación de productos al catálogo, estoy hablando de los costos reducidos. Cuando hablo de precios digamos, de liquidación, cuando hablo de, por ejemplo, compra de productos que no son convenientes, incorporación de productos a una dieta. Por ejemplo, me dicen, si quiero hacer una dieta, no estoy hablando de bajar de peso, sino una dieta, por ejemplo, de calidad, entonces va a haber algunos productos que me digan que no ponga, que no incluya, y eso es porque los consigo muy caros. Por ejemplo, no sé, pescado, ¿no? Entonces dice, como el pescado está caro, entonces no comas pescado. A no ser que lo consigas, o sea, ahora lo estás consiguiendo a 300 pesos, cuando lo consigas a 270 o menos, entonces ahí te va a convenir incorporar a la dieta. O, decía la otra acepción, es que si vos insistís en comer pescado, entonces tu dieta te va a costar 30 pesos más por cada kilo de pescado que incluyas en la dieta. ¿Sí? O sea, vamos, se van viendo los escenarios posibles. El qué pasa si. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿qué pasa si insisto en incorporar pescado? ¿Qué pasa si consigo a mejor precio? Bueno, esas son las alternativas, las posibilidades que me dan. ¿Algo más? Sí, decime. Entonces, en este caso de costo reducido, por ejemplo, que hablaba del pescado, representaría una pérdida, porque no sería lo ideal, ¿verdad? Un empeoramiento del funcional. Exacto. Bien. Si estoy maximizando, va a implicar que va a estar un poquito por abajo del óptimo, y si estoy minimizando, va a estar por arriba del óptimo. Arriba. Bien. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Nada? ¿Hasta dónde llegamos la clase pasada? A ver quién me cuenta. Hasta el cuadrito, profesora, donde usted explicaba sobre los coeficientes económicos, va a decir... De sensibilidad era la... Claro, el cuadrito de la variable básica. Ajá. Y de la variable no básica. Donde decía precio sombra y costos reducidos. Bien. Entonces, habíamos... ¿Ahí? Sí. No me escucho, pero no sé, no se acorta. Sí, ahí, ¿A este sí lo están viendo? Sí, profe. Sí. ¿Lo escucha, profe? Ahora sí, vamos a ver si con datos funciona mejor. Decíamos entonces que habíamos hablado de este cuadro de soluciones, sí, ¿verdad? Sí, sí, ese sí, profe. Bien, listo. Entonces, decíamos que una vez que teníamos las soluciones, como ya habíamos ido viendo cómo obteníamos esa solución, lo que necesitábamos, o sea, había una herramienta, una potencia de la programación lineal que consiste en que se puede hacer un análisis de sensibilidad de la solución óptima. Esto, acuérdense que estamos hablando de que la solución óptima es una instantánea, es una foto de una situación determinada, y que cuando cambia alguno de los parámetros, alguno de los datos, entonces eso nos llevaría inmediatamente a cambios o sea, que no nos sirva nada de lo que nos está viendo.
Y como esos cambios son básicamente permanentes, y los cambios en las condiciones, por ejemplo, cambios en la disponibilidad de materia prima, cambios en los precios, entonces la programación lineal da la posibilidad de hacer análisis a las soluciones óptimas, análisis de sensibilidad. Y cuando se dice análisis de sensibilidad, se está pensando en qué tan sensible, en qué condiciones se sostiene, se mantiene esa solución. Acuérdense que cuando hablamos de solución estamos hablando de estados de las variables, ¿sí? Quiere decir que las variables básicas siguen siendo básicas y que las no básicas siguen siendo no básicas. ¿Tá? Nosotros acá, ¿se acuerdan que decíamos que para cambiar, para ir de un vértice a otro, lo que se producía era un cambio de variables? O sea, en realidad son dos cambios de variables, porque para que entre una variable, tiene que salir otra variable. O sea que yo el algoritmo para desplazarse del vértice A al vértice B, lo que tiene que hacer es producir un cambio de variables. Esos cambios de variables van a condicionar, me van a dar escenarios diferentes, porque de hecho, que cuando estamos hablando del vértice A, estamos hablando de un escenario que me dice no hagan nada, no reparta nada y que le sobre y que vuelva a su casa con todos los folletos F, con todos los folletos G y que le quede todo el tiempo libre. En cambio, cuando pasa al vértice B, cuando hay un cambio en los estados de dos variables, esta que se hace básica y esta que se hace no básica, quiere decir, mira, te conviene repartir todos los folletos F y volvés con todos los folletos G en el bolso, en la bolsa, ¿sí? Y ocupas solamente 100 y te quedan media hora, o sea, 30 minutos, pongámosle libres. Ahora, cuando pasa a este otro vértice, al vértice C, ustedes fíjense, de nuevo hay un cambio de variables, esta que se hace básica, esta que se hace no básica, quiere decir, bueno, la solución posible es repartir 120 folletos F y 30 folletos G. O sea, que cada una de esas alternativas es un cambio de variables. Y por supuesto que esos vértices lo que me están dando están definidos por restricciones limitantes o vinculantes. Habíamos dicho que las restricciones limitantes o vinculantes implican un precio sombra diferente de cero porque hay una slack cero. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien. Por lo tanto, yo en el punto A voy a tener como restricciones limitantes la no negatividad de f de g. En el punto B voy a tener como restricciones limitantes la restricción 1 de folletos F y la no negatividad de G, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que cuando cambian las restricciones limitantes, lo que se está produciendo es un cambio en los precios sombras asociados a ellas, ¿verdad? Porque digo, cuando en el punto C las restricciones activas son la 1 y la 3, quiere decir que quienes tienen precio sombra son los folletos F y la capacidad de distribución. Mientras que cuando considero este punto de solución, el precio sombra de los folletos F, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿sí? 0. Porque como la restricción esa dejó de ser limitante, entonces el precio sombra
de los folletos F se hace 0. Mientras, en este punto, el precio sombra de los folletos G, ¿cuánto era? 0. 0. ¿Sí? No, a ver, sí. ¿Sí? De la bolsa de los folletos G es 0 porque quiere, o sea, no dice no ocupas nada, pero dice te sobran. ¿Sí? Entonces diría, ¿vale la pena incrementar la capacidad de esa bolsa? Y le dice no. O sea, lo que le está diciendo es, si incrementas la capacidad de la bolsa, si consigues una bolsa más grande, lo mismo, no vas a poder ganar más plata. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que los cambios en la base, los cambios de solución, de configuraciones de solución, están dados por cambios en los estados de variables y por lo tanto cambios en los precios sombra. ¿Sí? O sea, cada vez que yo estoy en un vértice, estoy hablando de restricciones limitantes diferentes, de variables básicas diferentes y de precios sombra diferentes. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de hacer ese análisis post-óptimo, ¿a dónde se va a hacer el análisis post-óptimo? ¿En coeficientes económicos o en lados derechos? En los coeficientes económicos, lo que se va a considerar es si las variables son básicas o son no básicas. Habíamos dicho que las variables básicas van a tener costos reducidos 0, mientras que las variables no básicas van a tener costos reducidos diferentes de 0. Ahí he estado corrigiendo la presentación porque antes decía costo reducido mayor que 0 y no siempre es mayor que 0. Si alguno ha visto el libro, el costo reducido siempre tiene un signo contrario a la modificación que hay que hacer. Sí. O sea, si hay que aumentar el coeficiente económico, entonces el costo reducido es negativo. Si hay que reducir el coeficiente económico, el costo reducido es positivo. Y esto es porque en la fórmula, digamos en el cálculo, dice que el nuevo coeficiente económico tiene que ser igual al anterior menos el valor del costo reducido. Entonces, cuando el costo reducido es negativo, me va a decir actual coeficiente económico menos por menos más el costo reducido. ¿Sí? Pero eso es, como les digo, un detalle a la hora de calcularlo a mano, así que lo podemos dejar ahí nomás. En cuanto a las restricciones, lo que se evalúa, lo que se analiza es el lado derecho. De nuevo, cuando las restricciones son limitantes, quiere decir que el lado izquierdo y el lado derecho son iguales. Y en ese caso, la variable slack es 0 y el precio sombra va a ser diferente de 0. Ahí lo que corresponde es diferente, no mayor, porque el precio sombra también puede ser negativo. Mientras que cuando las restricciones son no limitantes, o sea, hay diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, aparece una variable slack artificial, ¿sí? Y el precio sombra va a ser 0. El análisis de sensibilidad, y ustedes van a ver que acá aparece el análisis de sensibilidad de coeficientes económicos, y la cosa es que cuando hablo de los límites, estoy hablando del intervalo en el que las variables mantienen su estado. ¿Sí? O sea, cuando yo hablo de intervalo, por ejemplo, yo estoy diciendo, si voy a hacer análisis del coeficiente económico de este funcional
en el que dice pagan 7 pesos por cada folleto F, perdón, 5 pesos por cada F y 7 pesos por cada G, entonces quiere decir que cuando cambien los pagos, ¿qué va a pasar con ese funcional? ¿Va a modificar su pendiente? Exacto, cambia la pendiente. Entonces, cuando cambia la pendiente, lo que me interesa saber es hasta dónde podría cambiar la pendiente. Digo, si la propuesta del chico este es seguir repartiendo de los dos folletos, entonces su cuestionamiento sería, ¿cuánto es lo menos que me podría pagar cada uno para que me siga conviniendo entregar los dos folletos? Entonces, ustedes fíjense que digamos, para que entregue un solo folleto, eso implicaría que una de las dos variables es 0. Por ejemplo, en este vértice. En este vértice se da que la variable f es 0 y la variable g es, ¿cuánto? 100. 100. Y en este vértice, la variable f es 120, 120. y la g es 0, perdón. 0. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el intervalo de sensibilidad de los coeficientes económicos? Diría, acá implica que reparte de los dos. Y dice, ¿cuáles son las alternativas? O sea, ¿cuándo dejaría de repartir de los dos? Cuando el funcional toque solamente a G o solamente a F. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Qué cambio se debería producir en estos coeficientes para que entregue solamente folletos G? Y que no me paguen nada por el F. Bien. Que valga 0 pesos. Cero, pues. Bien. Entonces, cuando pase eso, y por supuesto que ganaría, ¿cuánto? 700. Bien. Entonces, ahí se da que coincide, diría, que tienen la misma pendiente que una de las restricciones, de la restricción de G. Y esa es la única alternativa, porque apenas le paguen, por ejemplo, 0.2, la cosa cambia. No pongo 0.1 porque no se nota, pero apenas me paguen 10 centavos, dice, el tiempo que te queda disponible, seguí repartiendo de los otros, ¿verdad? Mientras te paguen, o sea, con esos coeficientes económicos, vas a decir, repartí todos los G y recién el tiempo que te queda, porque total lo tenés que ocupar a ese tiempo que te queda, vas repartiendo de los F. Entonces, el intervalo de sensibilidad del coeficiente económico, ¿sí?, de los folletos F va a ser mayor que 0. O sea, con cualquier valor mayor que 0, ya conviene repartir de los folletitos esos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo cambiaría la configuración de las soluciones? ¿Hasta 7? Hasta 7, ¿sí? Cuando tenga 7, va a tener la misma pendiente y ¿cuánto es? ¿Cuánto era? 1050, creo. 1050 era, creo que de la clase anterior. Sí, es 1050, ¿está? Entonces, ahí se produce un cambio de variable, porque ya voy a tener infinitas soluciones. O sea, que la variación que puede tener el lado derecho del coeficiente económico de F va a ser en mayor que 0 y menor que 7. Porque cuando se hace igual a 7,
entonces acá se produce el cambio de variable. Cuando se hace igual a 0, se produce el cambio de variable. Cuando está mayor que 0, o sea, estoy hablando de abierto en 0 y abierto en 7, entonces esas son las pendientes posibles del coeficiente económico de X para que se mantenga la solución. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa después de eso? Por ejemplo, con 10. ¿Cuánto sería acá? A ver, ¿quién hace el cálculo? O sea, ¿cuál es el punto de solución que tendría? 0, 100 algo, 100. ¿Cuánto es ahí? Ah, no, allá, No. estoy mirando otro lado. Estoy mirando otro lado, disculpe, profe. Ajá. 1200. 1200. A ver, probemos con 1200. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando pasa de 7? Está ocupando más tiempo ¿Ah? que el que O debería. sea, digo, con esta pendiente, ¿ese sería el máximo o cuál sería el máximo? No, el máximo El vendría a máximo ser sería ahora C. el otro El vértice. máximo sería C. ¿Cuánto hay? El C, acuérdense que son 120 para F y 30 para G. ¿Cuánto es? ¿1410? ¿Está? Entonces, ahí se produce el nuevo cambio de variables. Entonces, estoy hablando de este funcional que lo teníamos acostado, que luego tenía una pendiente que justo antes de tocar 7 se mantenía, que cuando tocaba 7 cambiaba para tener estas soluciones alternativas, que cuando pasa de 7 pasa a este nuevo estado, o sea, para cualquier valor mayor que 7, ¿sí? Ya vemos que pasa por el punto C. ¿Y cuál será el límite superior de ese rango? O sea, insisto, ustedes acuérdense que lo que estamos haciendo es que esto pivotee, que esto vaya cambiando. Si lo hacíamos pivotear acá, entonces decía entre 0, o sea, mayor que 0, menor que 7. Luego, justo en 7. Luego digo, más que 7. Cuando es más que 7, tengo el punto C como solución. ¿Y hasta dónde? No sé, ¿cuánto más podría cambiar? Haga 0. A ver, ¿cuánto más? Le demos otros valores para ver cuánto más podría ser. 11x. ¿Cuánto? 11x, a ver. 11. ¿Qué pasa si le pagan 100 por cada uno de los X? ¿Qué pasa si le pagan Si le pagan 0 por los Y. 140 por cada uno de los X? ¿Qué pasa si le pagan 200? Se aproxima cada vez más al eje de la Y, Y de la hija de la O I. sea, a este, a la ordenada. ¿sí? Que ese sería la otra. ¿Cuánto tiene que crecer? Infinito. Infinito, porque en realidad 7 tiene que Es ser una igual a asíntota, 0. digamos. Claro. Exactamente, ¿sí? Entonces diría, cuando esté en más que 7
Y hasta infinito es la otra variación posible. ¿Sí? Porque me va a pagar más, y nunca va a llegar, recién en infinito llega. ¿Sí? Entonces, mientras se mantiene, esto era así, mientras se mantiene el estado de las variables, estamos hablando de un análisis de sensibilidad. O sea, en este caso, habíamos dicho mayor que 0, menor que 7. Cuando cambia el estado de las variables, ya estamos hablando de un análisis paramétrico. O sea, si estamos hablando de los coeficientes económicos, entonces vamos a decir que el análisis paramétrico es como un análisis de 360 grados para las pendientes del funcional. ¿Se entiende? ¿Puedo repetir el último, profe, del paramétrico? Sí, creo que se cortó ahí en esa parte. El análisis de sensibilidad me va a decir, por ejemplo, que esta solución con este estado de las variables va a ser, se va a mantener mientras el coeficiente económico de f sea mayor que 0 y menor que 7. Eso es el intervalo de sensibilidad. Porque cuando es exactamente 7, hemos dicho que tiene la misma pendiente esta. Ya está fuera del intervalo de sensibilidad, porque se trata de otra configuración de la solución. Eso ya es análisis paramétrico. No es igual a 7. O sea, igual a 7 o más, hasta llegar acá. Ah, bien. Hasta el infinito. Digo, el análisis paramétrico, en el caso de los coeficientes económicos, sería un análisis de 360 grados de la pendiente del funcional. ¿Se entiende? Sí. Averiguamos como ya estamos analizando el todo, digamos, el parámetro. Todas las alternativas. Diría, todas las alternativas de los Flotando precios. sobre un punto. Sobre un punto, exactamente. Me darían todas las alternativas de pagos, en este caso, todas las alternativas de precios, en el caso de que se trata de un precio de venta, todas las alternativas de costos para comprar algo, ¿sí? Entonces, y acuérdense que eso va a ser lo que haga para el coeficiente económico de una variable o de la otra, ¿sí? Porque de la variable G, yo voy a tener diferentes rangos, ¿verdad? Porque cuando no le paguen nada a este chico por entregar eso, entonces por entregar los G, le va a decir entrega solamente F. Pero ¿hasta dónde? Entonces va a ser cuando sea 0 o sea, mayor que 0, mayor o igual que 0 y menor o igual que ¿cuánto? Perdón, menor que ¿cuánto? El primer 100. intervalo. No. Estamos hablando del coeficiente económico. ¿Sí? Ahora estamos hablando de este coeficiente económico. Entonces va a ser cuando sea mayor o igual que 0 y menor que ¿cuánto? 5. Que 5. Menor que 5, porque cuando es igual a 5, ¿qué pasó? Se alinea Tiene la misma pendiente. Sí. Y cambia la solución. El otro rango que va a tener es cuando sea exactamente 5, cuando sea mayor que 5, por ejemplo, entre 5 y 7, ¿verdad? Cuando sea 5, miren lo que pasa. Cuando es 7, ya lo teníamos. Y cuando sea mayor que 7, 10. ¿cuánto, por ejemplo? 10.
10. ¿Sí? Cambia la pendiente. Entonces, cuando sea mayor que 7, hasta que pase por acá. Acuérdense que ahí, ¿cuánto era? ¿Cuánto va a dar? 1200. ¿Este punto? Creo que era 1200. No. 700. Sí, 1050. 1000. Acuérdense que acá estoy diciendo, sí, este perdón. punto es solamente los G. ¿Sí? Vendiendo 10, disculpe. Bien. Entonces, dice, ¿cuáles son las variaciones posibles? Si tengo que hacer análisis paramétrico, las variaciones posibles van a ser que no le paguen nada, que le paguen más que 0, ¿sí? Y hasta 5, de esa manera lo pagarían igual por los dos. Exactamente 5, es otro cambio de variables. Entre 5 y 7, que está por acá, más que 7, ahí toca otro. ¿Y qué pasa si le pagan, por ejemplo, 100? ¿Qué pasa ¿Pasa si lo le mismo que pagan antes? 1000? Exactamente. La pendiente va apareciendo en horizontal. Entonces, más infinito. O sea, cuando le paguen cualquier valor superior a 10, entonces se va a mantener este estado de las variables. Profe, ¿está bien decir que como un límite que mientras más tiende a mayor valor una variable, conviene más vender de esa variable, ¿verdad? Y sí. Lógicamente totalmente. lo estoy tratando de analizar. Exactamente, sí. Pero la cosa es que la información del costo reducido, lo que me va a decir, lo que me va a dar la pauta, es de cuánto puedo variar, insisto, los precios de venta, a qué valores compro, a qué rentabilidades pretendo sobre los productos, digamos, son todas decisiones acerca de los manejos, o sea, incrementos o decrementos recomendables para que esos productos que no estoy haciendo se hagan. ¿Sí? En el caso del empleo ofrecido ese, no estoy trabajando en los dos lugares, sino solamente en uno. Entonces, para que me convenga trabajar en el otro, ¿qué condición se tiene que dar? ¿Sí? O sea, es toda información que tiene que ver con con los cambios en los coeficientes económicos. ¿Qué es lo importante? Que el poliedro de solución se mantiene. Cuando hago análisis de sensibilidad y análisis paramétrico de los lados de los coeficientes económicos, las condiciones del contexto no cambian. ¿Se entiende? Sí. Bien. Eso es importante. Hago análisis paramétrico o análisis de sensibilidad de los coeficientes económicos, el contexto no cambia, esto es, se mantienen exactamente las restricciones, no se tocan las restricciones. ¿Está bien? La otra alternativa es que yo cambie, haga un análisis de sensibilidad y estábamos, entonces, en síntesis, lo que acabamos de ver es esto. ¿Sí? Que cuando las variables básicas o no básicas están fuera de los límites, entonces hay que recalcular la solución o hacer análisis paramétrico. Cuando las variables básicas están dentro de los límites, cuando habla de los límites dice de los cambios de variables, entonces no hay cambios en los estados de variables y lo único que ocurre es que voy a tener un incremento en el funcional del orden del cambio del coeficiente económico. Mientras que si se trata de una variable no básica,
¿sí? Y está dentro de los límites, o sea, si es no básica y no hay cambio de variables, entonces no cambia nada. Estamos a menos de 1 minuto, así que ya cuando nos encontremos de nuevo vamos a ver el análisis de sensibilidad de los lados derechos. ¿De acuerdo? Bueno. Vayan pensando si tienen alguna otra pregunta para hacer. Algo que les haya quedado así como flojo. Bueno, seguimos. Faltan unos cuantos, se nos han quedado en el camino, pero será que ya van a volver. La otra, el otro parámetro que se puede analizar, la sensibilidad, es el caso de los lados derechos. Entonces, cuando vamos a analizar los lados derechos de las restricciones, por supuesto que vamos a analizar primero los lados derechos de las restricciones activas. ¿Cuáles son las restricciones activas? Alguien que me recuerde. La capacidad. De la capacidad y la bolsa. Y la de Garbarino. Ajá, entonces acá. Y esas, entonces, las restricciones activas son las que tienen slack 0 y las que tienen, por lo tanto, precio sombra diferente de 0. Eso quiere decir, nosotros habíamos visto que cuando, por ejemplo, acá tenemos estas dos restricciones activas, entonces cuando incrementamos en 1 el lado derecho de esa restricción G, de la bolsa G, entonces, ¿cuánto será que se gana? ¿Cuánto le pagarán? 952, 2 pesos más. ¿Sí? Porque habíamos dicho que eran los 2 pesos porque dejaba de entregar, o sea, si bien me entregaba uno más de 7 pesos, dejaba de entregar uno de 5 porque la capacidad no le daba para más. Y también habíamos visto que la otra alternativa era disponer de un rato más, digamos, de capacidad para entregar uno más, ¿sí? Y en ese caso, ¿cuánto ganaba? ¿Cuánto le pagaban? Le paga 7 más. Si lleva de Garbarino, le paga 7 más. Claro, depende de cuál lleve. No depende de nada. Así como está. ¿Qué puede entregar? 55. Ajá, ¿por qué? Porque ya no tiene lugar para entregar más 100. Ajá, ya la bolsa G, claro, la bolsa G ya está liquidada, ya no tiene más G para entregar. Entonces, la única alternativa es que con la capacidad incrementada, con capacidad para entregar un folleto más, ¿qué va a entregar? Los que tenían sobrantes. Entonces, pasa a 9.55. ¿Sí? Habíamos visto entonces que el precio sombra vinculado a la restricción 2 de bolsa G era 2 y el precio sombra vinculado a la restricción de capacidad es 5. Entonces, a la hora de hacer la recomendación entre conseguir una bolsa más grande o conseguir más tiempo para repartir, le recomendamos conseguir más tiempo porque el funcional crece más rápido cuando tiene más disponibilidad, más capacidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí se acuerdan? Sí. Bien. Volvemos entonces a la condición inicial. Cuando les decía, la sensibilidad de esta solución, quiere decir que la restricción 2 y la restricción 3 permanecen siendo activas. ¿Sí? No importa en qué punto, o sea, el punto puede cambiar. Cuando yo hago análisis de sensibilidad o análisis paramétrico de los lados derechos, no cambia la pendiente del funcional, sino que cambia el poliedro de solución, haciéndose
más estricto o más relajado, depende de si reduzco la disponibilidad o incremento esa disponibilidad. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Por lo tanto, si estuviésemos considerando, empecemos por la capacidad. ¿Cuál es el primer, qué quieren que primero analicemos por abajo o por arriba? Por arriba. Por arriba. Entonces, viendo esto, digo, ¿cuál es el primer cambio que se puede dar? Cuando X más Y sea ¿cuánto? Primer bisectriz. ¿Cuál es el primer cambio? Estamos hablando de los lados derechos. ¿Qué implica el cambio en el lado derecho? X más Y sean menor o igual a 200, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces dice menor o igual A 200. que 220. ¿Sí? Digo, ahí se va a producir un cambio de variables, no antes, porque si yo tengo que ver que esto era 150 y lo voy desplazando, el primer cambio de variables es, ¿cuánto? 220. 220 que está formado por los 120F y los 100G. ¿Sí? Entonces queda 220. ¿Qué pasa si en vez de 220 tuviese 250? ¿Está fuera de las dos restricciones? ¿Y entonces qué pasa? ¿Se generan dos puntos diferentes? No, ¿cómo dos puntos diferentes? ¿La no restricción esa sigue siendo activa? No, porque está por fuera. No, porque me va a sobrar tiempo. Exactamente. Entonces dice, después, justo en 220, se produce un cambio de variables. Y después de 220, del lado derecho estoy hablando, después de 220 ya deja de ser limitante, deja de estar activa. ¿Está bien? ¿Activa Entonces, con respecto al punto de solución, profe? No. Estamos hablando de cambios en el poliedro de solución. Cuando yo tengo esto, cuando digo 250, acordate que esto es menor o igual. Dice menor o igual. O sea, perdón, esto mayor o igual. Mayor o igual. Menor o igual. Menor o igual. Menor o igual. ¿Cuál es el poliedro de solución que queda? En ese caso, cuando es 250 o cuando es 220. Sí, 250. Sigue siendo el que está, digamos, de 0 a 100 Sería el cuadrado en C. de la intersección El rectángulo entre Ah, sí, es. sí, porque rectángulo. cubre todo lo que es la... Sí. Sí. Porque dice, Ah, insisto, bien. menor o igual, menor o igual, menor o igual. Acuérdense que esta es la misma que aquella. Entonces deja ¿sí? de ser activa, es inactiva con respecto al poliedro solución. Exactamente. Ahí entendí, gracias. ¿Sí? O sea, considerando este nuevo sistema de ecuaciones, de inecuaciones, acuérdense que este ya no estaría, entonces, de la restricción 1, restricción 2 y restricción 3, las que quedan activas son la 1 y la 2, y la 3 inactiva. ¿Sí? Entonces, en esa primera, en ese análisis de sensibilidad, la sensibilidad de esta restricción de capacidad llega hasta justo antes del punto 120-100, porque justo en ese punto hay un cambio de variables. ¿Sí? Y después de eso ya hay
otro cambio de variables porque esa restricción deja de ser activa. O sea, cuando pasa justo antes de 220, sigue siendo activa. Cuando pasa justo por 220, las 3 restricciones son activas. Cuando va con valores superiores a 220, la restricción esa se hace inactiva, o sea que aparece una slack de capacidad diferente de 0. ¿Sí? El punto 220 y el valor 220 y cualquier valor superior ya forma parte del análisis paramétrico, porque ya hay un cambio de variables. Cuando acá hay un cambio de variables y cualquier otro valor del lado derecho de la restricción de capacidad implica un cambio de variables. ¿Sí? Y es análisis paramétrico. Análisis de sensibilidad solamente dentro del estado de las variables de la solución óptima. Otra, si tenemos que, hemos dicho que analizar el lado derecho es hacer un análisis del plano completo. Por lo tanto, acá vimos cómo cuando vale 150, estamos en la solución óptima, con valores superiores a 250 e inferiores a 220, se mantiene la solución. ¿Verdad? Justo en 220 hay un cambio porque las 3 restricciones son activas y después de 220 la restricción se hace inactiva, la de capacidad. Vamos a ver qué pasa por abajo, por valores inferiores. El primer cambio que se va a dar va a ser en acá, ¿verdad? Que va a ser cuando X más Y sea menor o igual que ¿cuánto? 120. Que 120. Está poniendo mayor o igual, ¿no? No está poniendo menor o igual. Perdón. Menor o igual que 120. ¿Sí? Y ahí, de nuevo, hay un cambio de variables. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad del lado derecho de esta restricción? Entre mayor que 120 y menor que 220. Durante todo ese intervalo se mantienen las variables básicas como básicas y las no básicas como no básicas. Cuando toca esto, hemos dicho que hay un cambio de variables, cuando toca esto hay un cambio de variables. ¿Cuál es el siguiente cambio? 100. ¿Cuánto? 100. Ajá. Entonces, menor o igual a 100. Que 100. Toca acá otro 100. cambio de variables. Y finalmente, y ahí sí, X más Y dice menor o igual que 0 es el siguiente. Todo lo azul, esto azul inclinado, diría, todo eso es el intervalo, el análisis paramétrico. ¿Sí? Porque es un análisis de todo el plano. ¿Se entiende? Sí. Entendí. Bien. El resto, sí, está claro. Por favor, que me digan algo. Igual habíamos dicho que el análisis paramétrico era cuando... ¿Hay otra forma de sacar esto sin usar la gráfica? Por supuesto. Por computadora, pero no... Claro, pero no... A ver, yo necesito que ustedes entiendan en qué consiste. ¿Qué quiere decir cambiar las variables, el estado de las variables? Que se entienda qué implica cambiar las variables, ¿sí? Porque en realidad la parte analítica, la parte mecánica, no les va a aportar nada. Por eso es que pasamos de entenderlo gráficamente directamente a las planillas de cálculo. O alguien se quiere poner a calcular las variaciones, o sea, los límites, con 10 o 20 variables.
Si quiere hacerlo, hágalo, pero yo no voy a gastar tiempo de clases en eso. ¿Sí? Insisto, lo que necesitamos es entender. Y cuando decimos entender, ¿qué quiere decir? Que yo voy a poder asesorar a este chico y diciéndole que cuando disponga de 150, vamos a poner que son minutos, 150 minutos, entonces va a entregar 100 folletos G y 50 F. Ahora, esa distribución va a cambiar, pero siempre va a entregar folletos F, folletos G y va a volver con folletos F en la bolsa, mientras el tiempo disponible esté entre 120 y 220. Cuando tenga más que 220 minutos disponibles, entonces ya no va a tener que, va a entregar todo y le va a sobrar tiempo. O sea, si el chico quisiese pedir permisos extras o, por ejemplo, para faltar a clases, entonces le diría, mira, pedí, pero no más que 220, porque después de eso ya te va a sobrar el tiempo. Ahora, si tenés que, si vos querés entregar de los dos y que vuelvas con folletos F, entonces ya sabés que lo mínimo que podés disponer de tiempo son 120 minutos. Ahora, cuando dispongas de entre 120 minutos y 100 minutos, entonces, ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué cambio va a haber cuando pase de acá a acá? ¿Qué le va a sobrar? Todos los folletos de los de 5 pesos. ¿Sí? Entonces, dice, cuando dispongas de entre 120 minutos y 100 minutos, vas a pasar a repartir, a tener sobrantes de folletos F, ¿sí? A tener todos los sobrantes de folletos F. O sea, cuando tengas solamente 100 minutos disponibles, entonces te vas a dedicar solamente a repartir folletos G y vas a volver con todos los folletos F en el bolso. Cuando dispongas de menos que 100 minutos y hasta 0 minutos, entonces va a haber una combinación de F y G determinados, pero te va a sobrar, vas a tener como limitante ya el tiempo de distribución. ¿Sí? Ese va a ser tu sobrante. Y cuando tengas nada de tiempo, no vas a poder repartir nada. O sea, este es el reporte que yo le voy a poder hacer, el aconsejamiento que voy a poder hacer en función de este que le llamamos análisis paramétrico. Pero por lo menos el análisis de sensibilidad me va a decir entre qué valores se va a mantener la solución. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, esto es lo que dice el análisis de sensibilidad del lado derecho. O sea, este jeroglífico es el análisis de sensibilidad, que dice que cuando la restricción es limitante, o sea, una slack es igual a 0, y está dentro de los límites, no hay cambios de estado en las variables, lo que cambia es el valor del funcional. Ahora, si la restricción es limitante, pero está afuera de los límites, o sea, afuera de cuando se producen cambios en los estados de las variables, hay que recalcular la solución o hacer análisis paramétrico. En el caso de restricciones no limitantes, o sea, con slacks superiores a 0, diferentes de 0, y está dentro de los límites, entonces dice que cambia el valor de la slack, pero no cambia el funcional.
¿sí? Se va a achicar, diría. Capaz que la slack era, no sé, 70 como en este caso, se va a hacer más chica, pero no hay cambios en el funcional. Mientras que si se trata de una restricción no limitante y está afuera de los límites, o sea que hay cambios en los estados de las variables, hay que recalcular la solución y hacer análisis paramétrico. ¿Sí? O sea, lo que vimos gráficamente se resume en esta tabla. Por lo tanto, el análisis paramétrico va a ser un análisis del plano completo en el caso de los lados derechos y va a ser un análisis de 360 grados de la pendiente del funcional. Lo importante es que todo esto está determinado por los cambios de estados de las variables. Vamos al primer ejemplo, porque si han entendido vamos a poder hacer todo esto. Dice que se trata de una empresa que está estudiando llevar a cabo una campaña publicitaria para la que dispone de 1 millón de pesos y puede difundir anuncios en 2 canales publicitarios diferentes. El primero cobra 15.000 pesos por cada anuncio y el segundo cobra el doble. La probabilidad de que un anuncio del primer canal sea visto es del 30% y el segundo es del 70%. Como mínimo deben emitirse 26 anuncios en el primer canal y 13 en el segundo. La cuestión es, ¿cuántos anuncios deben pactarse en cada canal para maximizar la probabilidad de ser vistos? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, estamos bien. ¿Lo están pensando? Sí. Sí, lo estamos Bien. pensando. Bien. Entonces, como además de pensarlo, tenemos que hacer, vamos a ir, como decía, los pasos. Lo primero que hacemos es identificar los parámetros no controlables. Esto es, ¿qué es ese 1 millón de pesos? Una restricción, la primera. ¿Qué es? No es una restricción. ¿Cómo se llama esto? Disponibilidad de la plata. ¿Y cómo se llamaba esa disponibilidad? Coeficiente económico. Coeficiente No, no tecnológico. no. Como elemento del modelo de programación lineal, ese 1 millón de pesos, ¿qué es? Recurso. Está bien, pero como elemento del modelo de programación Lado lineal, ¿cómo derecho. se llama? Lado derecho. Claro, ¿Sí? en internet aparece como lado derecho. Sí, lado derecho. Lado derecho. Luego dice, puede difundir sus anuncios en 2 canales publicitarios. El primero cobra 15.000 pesos. ¿Qué es ese 15.000? Coeficiente. Coeficiente no tecnológico. Dice Ramiro, coeficiente tecnológico. Y dicen los otros, coeficiente económico. A ver. Sería un coeficiente tecnológico. ¿De qué restricción? Ya de la restricción del 1 millón de pesos de la campaña Muy bien. publicitaria. Bien. Y el Entonces, coeficiente económico sería la cantidad de anuncios. ajá, listo. No la cantidad de anuncios. Para, ya llegamos. Entonces, 15.000 es el coeficiente tecnológico de la restricción de disponibilidad de plata, del presupuesto. ¿Cuál es el otro coeficiente tecnológico? El doble que habla de ahí, digamos. 30.000 pesos. Entonces, ¿cuánto? 30.000. 30.000, bien. La probabilidad de que un anuncio del primer canal sea visto es 30% y en el segundo es 70%. ¿Qué es ese 30 y el 70? Los coeficientes económicos. Coeficientes económicos, porque dice Punto que el 3, objetivo es maximizar la probabilidad de ser vistos. Entonces los coeficientes económicos son 30 y 70%. Seguimos.
Como Eso en mínimo las ecuaciones deben, nos quedan como 30 y 70, o nos van a quedar como punto 3 y punto 7. como quieran. Ustedes acuérdense que aplican todas las propiedades de las ecuaciones lineales. Yo puedo dividir, multiplicar, siempre y cuando divida, multiplique toda la ecuación, obtengo una equivalente. Dice, como mínimo deben emitirse 26 anuncios. ¿Qué es eso? Restricción. Restricción. Mayor o igual. Lado derecho. Ajá, 26 lado derecho de una restricción, ¿de qué? Mayor o igual. Mayor o igual. Pero ¿de qué? Se está refiriendo al primer canal. Bien, pero ¿qué diría? ¿Una restricción de mayor o igual? ¿Cómo la bautizo? ¿Qué nombre le pongo? Tienen que hacer. Primer canal. El primer canal como restricción. Bueno, mínimo en el primer canal, mínimo de anuncios, una cosa por el estilo. Y 13 en el segundo. ¿Qué es eso? Otro lado derecho. También un lado derecho, pero del otro. De otra restricción. Entonces, ¿cuántas restricciones hay? 2. 3. 3. ¿Sí? Presupuesto mínimo de primer canal, mínimo de segundo canal. ¿Cuáles son las variables? Primer canal. Sí, primer canal es uno. P1, P2. Sería definición de variables. Cantidad de anuncios por canal. Anuncio 1 o anuncio 2. Cantidad de anuncios en el primer canal, cantidad de anuncios en el segundo canal. ¿Bien? Bueno, son las 18:05, 18:15, los espero para que me muestren el modelo y la solución. Alejo, ¿querés mostrar? Tengo la gráfica, creo, con las restricciones. Ajá. La tabla. Y lo intenté hacer en el Solver, pero no estoy seguro de si ha resultado en algo. Bueno, ahí te pongo para compartir. Nos quedan 2 minutitos de esta sesión, así que veamos. Profe, si quiere le puedo compartir lo que hice. Yo hice la gráfica, pero no hice el cuadrito todavía de la variable, no llegué todavía. ¿Quién? A mí me falta también la tabla, pero ya hice la solución y la gráfica. Ajá. Sí, eso, bueno, hasta ahí llegué yo. ¿Quién? ¿Emanuel? Sí, no, yo llegué hasta la gráfica. Y no sé quién más habló también. Bueno, Emanuel, mostranos y total ya vamos y volvemos. Bueno, ahí te puse como coanfitrión. Bueno, a ver, estaría en lo que hizo mi jefe ahí. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí está, ahí se ve, sí. Bueno, este sería C1 y C2, o sea, son las 2 variables de decisión. Ajá. Que eran las 3 restricciones. Sería el X, el Y, y bueno, está el C. Me faltaría solamente el, de los porcentajes. Si quiero lo pongo ahora. Es el... Acá, claro, me falta la solución óptima. Claro, por lo menos acá se objetivo. Sí, por lo menos aquí la se ve solución óptima yo encontré que es en el punto 2620. Sí, pero sería 0, ¿dónde están los problemas? Claro, porque es 1. Era 0,3 de X más el otro 0,7, no me acuerdo cuál era. 0,7. 0,3. Sí, sería 0,3X más... 0 más 0,7